Afueu Celta, un podcast nasturiano entamau por 5 collacios. Presentado por Martín Peña y grabado por Pablo Granda. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Afueu Celta, un podcast nasturiano que sorprendentemente nun va sobre el asturiano. Para entamar vamos a explicar un poco quién somos los integrantes de este podcast. Yo soy Martín Peña, tengo 16 años y encántame la radio. Entamá gústame cuando entré en el instituto y metíme en la radio de allí. La radio a la que estaré eternamente agradecido, yo y el técnico Pablo, por darnos esa oportunidad de descubrir lo que realmente nos gusta. Después de entamar la radio del instituto, experimenté un poco con la escritura y escribí varios artículos, de algunos publicados la revista del instituto, y una novela que, bueno, eita. Y aunque me gusta escribir, tengo claro que la mi prioridad y es la radio, y es lo que más me presta, y siempre desde que empecé en este mundo, siéntome muy bien en ella. Fue así como de la man del programa Noche tras Noche de la RPA y de Marcos Vega conseguí una sección semanal con la que sigo actualmente. Y esta lleva básicamente mi carta de presentación. A Pablo y a mí, con influencias externas, sobre todo de los nuestros pas y de los nuestros hermanos, ¿no? Ocurriósenos hacer este podcast. Pablo, el técnico, eita, a ver si puedes saludar. Hola. Eita, pocas veces oiréis la voz de Pablo, ¿eh? Ya voy avisando. Pues ocurriósnos esta idea porque sabíamos que a los dos gustábamos la radio, ¿no? A mí la parte de yocutar, la parte de falar, y a él la parte más técnica, ¿no? Ahí lo tenéis en sus quehaceres de técnico, sus quefaceres, más bien dicho. Y bueno, entramos nosotros y fuimos agarrando más gente, más collacios que se fueron apuntando a este proyecto hasta que hoy en día somos los 5 que somos, que bueno, en cada sección tendréis la presentación de cada uno. Y es para mí un honor presentar un podcast asturiano y aviso, aunque nos llamemos Afueu Celta, no somos un programa de pirotecnia prerrománica. somos un programa asturiano que, bueno, este programa va a constar de diversas secciones, como van a ser secciones musicales, secciones de humor y secciones feministas, y después pasar a la sección que va a ser el xugo de cada programa, aunque igual de alguna vez se vos hace muy pesado, que va a ser la entrevista con el invitado, la sección l'interrogatorio. Esa ya pues va a ser cada programa diremos un tema, ¿no? Para el programa. Por ejemplo, yo qué sé, el tema de la música asturiana. Pues si de la música asturiana traemos a alguien importante de la música asturiana, como puede ser, pues por ejemplo, Xune Lipe, Burilo, Marisa Valle Rosso, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Las secciones vamos a intentar que sean relacionadas con eso, vamos a intentar que de alguna canción de la sección musical sea relacionada con ese tema que comentamos al principio, la razón feminista, bueno, eso ya vos lo comentará cada persona en las siguientes secciones. Esta es la breve presentación de este proyecto de podcast que entamamos, güey. Primero darles gracias a Cuatro Gotes Producciones y a Nacio Galán, que están deseándonos grabar en su estudio totalmente gratis. Así que bueno, esperamos vos preste este primer programa, este programa piloto que va a ser básicamente explicaros de qué va esto. Siguiente programa tendréislo disponible pronto, más pronto que tarde, con un tema bastante importante para nos y con un invitado que no se queda atrás. Afueu Celta presenta El Pentagrama, con Olaya Luengo. Y seguimos con las presentaciones. Ya tuvimos la presentación general del programa y ahora tenemos la presentación de la primera sección, la sección musical, la sección de música con Olaya. ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín. Pues os cuento de qué va a ir mi sección. Sí, ¿de qué va a ir? Porque musical puede ser de muchas maneras. Puede ser de poner pues música, puede ser de cada día hablar de un género musical. ¿De qué va a ir esta sección? Vale, esta sección llámase El Pentagrama. Básicamente, el pentagrama, como bien sabréis los entendidos de música,
tiene 5 líneas. Básicamente esas líneas son cada una nota, pero esto tampoco es una masterclass de la escuela de música. Así que simplemente voy a traer cada 2 semanas 5 canciones de distintos géneros, intentando variarlo lo máximo posible, para terminar puntuándoles del 1 al 5. El 1 siendo el mayor y el 5 la peor puntuación. Esto no quiere decir ni que no nos gusten las canciones. Yo todas las canciones que voy a traer aquí van a ser canciones que gústenme, así que no se me dé nadie por ofendido por cualquier calificación que se le dé a su canción favorita. Y además decir que la calificación no va a ser despectiva, en plan tú tienes un 10, tú tienes un 5, tú tienes un 1. Va a ser una calificación, un orden más bien, ¿no? De las canciones que nos traigas. De las canciones del día, ordenales por el orden que nosotros prefiramos, por gustos personales, por melodías, por letras. Nos caiga bien el cantante, exactamente, vamos. O porque subjetividad total, sinceramente. Así que bueno. Este va a ser el programa, el pentagrama. Que va a haber 5 canciones, pero vas a traernos 5 canciones al día. ¿Pero de qué va a ser? ¿De qué van a ser cada una? Una va a ser un tema que haya salido recientemente, a ser posible en asturiano, porque es un podcast en asturiano y hay que incentivar la música de aquí. El segundo va a ser un tema de la mi preferencia, un tema que guste a mí personalmente, para traeros también un poco de mi gusto. El tercer tema va a ser un tema que esté de moda, sobre todo entre la gente xove. Un tema que esté sonando, vamos. Claro, un tema, que un éxito actual. El cuarto va a ser un éxito antiguo, un éxito, pues puede ser del verano, una canción, un himno que todos nos sepamos. Pero está olvidado, ¿no? Sí, está olvidado. Hay gente que la recuerda, pero no a diario. Y por último, una canción que esté relacionada con el tema del que se habla en el podcast. Por ejemplo, si hablamos de, yo qué sé, del tractor, de cómo va la agricultura, pues traer el tractor amarillo. Exactamente. Entonces eso, sería intentar traer lo más variado que se pueda para intentar englobar a todo el público posible. Pues sí, siempre hay que escuchar estilos de música variados. Pues con esto pasamos a la siguiente presentación. Afueu Celta presenta Milenta y unas razones, con Marina García. Y bueno, llegó la hora, como dirían por Oriente, de la sección feminista con Marina García. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta sección va a llamarse 1001 razones y va a ser básicamente una sección en la que vamos a explicar los distintos motivos o causas por los que el machismo sigue vigente, no solo en España, sino en el mundo. Y yo tengo una pregunta, Pantamar. Les que quieras. ¿Dasme 50 euros? No. No, no tengo dinero. Soy pobre. ¿Existen de verdad 1001 razones? Seguramente. Seguramente que si nos ponemos a... Si te pones a sacar, sí. A contar una por una. Bueno, ¿de qué nos querías hablar hoy? Bueno, pues mira, güey, en nuestro primer día, así que no quería empezar directamente por una crítica súper controversial ni súper complicada sobre la sociedad de hoy en día. Porque además de explicar esto, esta sección va a servir para que la gente infórmese, así que ella mejor es empezar explicando los conceptos básicos del feminismo, ¿no? A lo largo de la mi vida como feminista, que lle, pues, un trayecto más bien curtio, vi que la mayoría de la gente no sabe ni tiene idea de lo que lle ni el feminismo, ni el patriarcado, ni el machismo en realidad, nada. Y yo siempre defiendo que una de las plagues que tiene la sociedad lle non saber. Y la gente de normal ataca lo que non sabe o lo que non entiende. Así que, bueno... Vamos a dar a entender lo que lle, ¿no? Exactamente. Definiciones básicas. ¿Qué lle el patriarcado, por ejemplo? El patriarcado lle la construcción social que tenemos aguaño na cual pon de manifiesto que el home ocupa una situación de privilegio de poder al respectivo de las mujeres. ¿Y eso por qué? Porque lle quien controla, regula y dirige la gran
parte del espacio social que tenemos anguaño. Por caso, nel ambiente económico, ambiente social, ambiente laboral, o político, está embobinado mayormente por homes. E como construyese el patriarcado a partir del machismo. Claro, ¿y qué es el machismo? Ahí voy. Son las prácticas cotidianas y naturalizáis que ponen de manifiesto que las mujeres ocupamos menos espacios, que vivimos en una situación de infravalor al respecto de los hombres. Y claro, ¿cómo lo vemos? Pues por cosas como la brecha salarial, con las violaciones, con los abusos, con todas esas prácticas y desigualdades que las mujeres recibimos por fechu de ser mujeres. Y ahora va... Claro, ¿y qué es lo contrario? ¿Cómo entonces? lo combatimos? ¿Con qué se combate ese machismo? ¿Cómo lo Y combatimos? ese patriarcado. Col feminismo. El feminismo non lle más ni menos que buscar una sociedad igual. Si es feminista de xuro, escuchaste frases como el feminismo está para odiar a los hombres o el feminismo está para poner a la mujer por encima del hombre. Pues neños y neñes, ella podía responder que no, que el feminismo y el movimiento que combate el machismo non lle un movimiento que lo iguale. Ya podía responder que el feminismo lle mucho más. El feminismo está en contra de todo tipo de violencia, pero encima de eso está en contra de la violencia sexual y del maltrato. Que el feminismo busca que una mujer y un hombre puedan estar cobrando lo mismo, nel mesmo traballo, con las mismas oportunidades. Que busca también acabar con los roles de género, con los estereotipos y con todas las creencias misóginas que están dentro de la cabeza de muchas personas. Si quiere que ellas se dan cuenta. Gente que no se da cuenta de que lo tienen en la cabeza y lo tienen. El feminismo también busca informar sobre salud sexual, lucha por el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Para sintetizar, podríamos decir que el feminismo lucha por sacarnos de esa sociedad patriarcal en la que vivimos. O sea, lucha por que hombres y mujeres tengan mismos derechos, oportunidades y libertades. Exactamente. En resumen. Exactamente. Hay una frase sobre esto que me gusta mucho a mí, que es el machismo mata y el feminismo salva. Que me encanta. Podéis apuntarosla. Bueno, con este programa piloto yo creo que quedó bastante claro de qué va a ir esta sección. Sí. Esperamos que vos guste y si no, pues no pasa nada. Exacto. Hay muchos podcasts por ahí. Además va a haber mucha variedad de Bueno, temas. con esto acabamos y pasamos a la siguiente sección. Afueu Celta presenta Fuera de Lugar, con David Álvarez. Y bueno, ya entamamos con el primer programa piloto de la sección de humor, Fuera de Lugar. David, buenos días. Buenos días. Preséntome, yo soy David Álvarez y voy a protagonizar Esta sección Fuera de de Lugar. Fuera de Lugar. Una preguntina. ¿Vas contarnos cosas que de verdad en Fuera de Lugar o ya es solo el nombre de la sección? A ver, yo creo que están un poco fuera de lugar. Debido a que no suelen ser normales y... Ya me estuvisteis comentando que hasta cosas mitológicas, ¿no? Sí, hay una historieta por ahí un poco mitológica. Que habría que Para el comentar. siguiente programa, para el primer programa, al uso. Contaránosla. Cuéntanos un poco de la tu vida. ¿Quién es tú? A ver. Pues yo soy un estudiante normal y corriente. Tengo casi 4 añitos y nada. Crezco muy despacito. Podría decir que sí. Bueno, 4 añitos multiplicado por otros 4, ¿no? Más bien. No sé, como lo vea cada uno. 16 añinos. Ya. Casi. David, Bueno, yo trabajo... ya es muy joven para que te dé vergüenza envejecer, ¿eh? Embellecer. Sí, sigue. Bueno, yo trabajo en el Burger Queen. El Burger Queen, que ya... Burger Queen, que Sí. ya el Burger Queen. A ver, ¿sabes cómo es Coca-Cola normal, Coca-Cola Lite, no? Sí. Pues Burger Queen ya era normal y Burger King ya era Lite. O sea, que el Burger King que todos conocemos y la Lite, Sí, la Licht. copionos. Pero Copionos, esta poca copionos. gente conócela. Poca gente conoce al Burger Queen. ¿Dónde está situado el Burger Queen? Pues mira, hay uno ahí a las afueras de Avilés
que está tirando pa Antromero. No pantromero dende Avilés. Bueno, como ven, este home ye el adecuado para el puesto, ¿eh? El humor no hay falta. Yo espero que mis historietas vos faigan gracia. Para Sí. eso vengo. Si no, no estaré aquí. Seguro. Esa ye la tu misión, hacer gracia, ¿no? No sé si sabes, pero tengo 3 fillos que alimentar. Y aquí no cobro nada. De todas formas, vos mi PayPal ahí en la descripción. Pues si alguien suelta un duro. Si quieres, hombre, que quede claro para los oyentes, para los pocos oyentes que tengamos, que este home tiene 16 años, no tiene fíos y no necesita perres, ¿eh? Bueno, lo de los perres igual, pero eso ya aparte. No estamos aquí contratando a nadie que no sea mozo, que eso ya de algo que siempre nos caracteriza, contratar xente mozo y que apueste pol asturiano. ¿Algo más que contanos, David? Bueno, pues eso yo soy muy humilde, ¿sabe? Como el bicho. ¿Quién es ese? Bueno, tan humilde, ¿no? Que marchó para Arabia Saudí. Bueno, pues con esto ya que se nos fue las manes, terminamos esta sección para presentar la siguiente. Vémonos en 15 días, David. Chao. Afueu Celta presenta L'Entrugatorio con Martín Peña. Y llegamos a la última sección presentada, que voy a presentarla yo. Va a ser una sección que habitualmente voy a presentarla yo, va a ser l'entrugatorio. L'entrugatorio, como su propio nombre indica, va a decir de hacer entrugues. Hacer entrugues y hacer una entrevista. Entonces vamos a hacer entrevistas a los invitados que vengan cada día a este programa. Los entrevistados van a tener siempre que ver con el tema de cada programa. Por ejemplo, si falamos de teatro, si falamos de música, siempre va a venir un invitado con ese que esté avezado a ese tema, que sea profesional o por lo menos conózcalo, ¿no? En este caso voy a hacer normalmente yo las entrevistas, pero cuando venga de quien que sea un tema relacionado con la sección con alguna sección de este podcast, pues no voy a estar yo solo para entrevistar, va a estar aquí también la persona de cada podcast. Si por ejemplo bien un humorista, un monologuista, va a estar aquí con nos David para hacer la entrevista. Si por ejemplo bien una cantante o un cantante, aquí va a estar Olaya para hacer la entrevista con nos. Y si bien, pues de quien experimentado en el feminismo, pues quitará Marina para hacer la entrevista con nosotros. La entrevista va a costar de 2 partes. Una parte que sea la parte personal, ¿no?, de cada persona. Preguntáis por esas experiencias, por esas vivencias. Y luego la parte que es la más profesional, ¿no?, la parte de cada tema de cada programa. Por ejemplo, si el tema es la música y traemos a Xune Lipe, pues la mitad de la entrevista sería sobre la su experiencia en diciembre y la otra mitad sería sobre la música. Estas preguntas van a ir variando, depende de la persona, depende de lo experimentado, depende las experiencias que tengan ese tema, van a variar más, ¿no? Si traemos a quien más conocido, pues vamos a preguntar más por la su experiencia que por el tema en sí. Pero si ya al revés, pues va a ser bastante al revés. Este fue el nuestro programa piloto. Esperamos vos prestara y vémonos pronto. 15 días más o menos sacaremos el nuestro primer programa completo. Esperemos vos animéis a oír el nuestro programa y bon día. Afueu Celta, un podcast asturiano entamado por 5 collacios. Presentado por Martín Peña y grabado por Pablo Granda.